Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 30 de septiembre del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. En el último año aumentó el número de trabajadores que apenas ganan el salario mínimo en 402,000 personas, que representan a poco más de la mitad de los 795,000 trabajadores que lograron encontrar un empleo entre septiembre del 2016 y septiembre del 2017. Eso de acuerdo al anexo estadístico que se publica en el quinto informe de gobierno que entregó la Presidencia de la República en la Cámara de Diputados. El salario mínimo en México es un ingreso que está por debajo del nivel de pobreza, de acuerdo a los parámetros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que establece que en pobreza se encuentra quien tiene un ingreso urbano inferior a 2,542 pesos mensuales y no cubre una o más necesidades básicas. Actualmente el salario mínimo es de apenas 80.04 pesos diarios, lo cual suma 2,401 pesos al mes. Si se compara el número de mexicanos que ganaba el salario mínimo en 2012, cuando eran 11,476,000 personas, y el presidente Peña Nieto tomó posesión de su cargo, actualmente la cifra aumentó a 14,118,000 trabajadores. Eso significa que esta población que recibe el salario mínimo creció en 2,642,000 trabajadores en los últimos 5 años de gobierno. El panorama de la pobreza laboral en México es aún peor, cuando se observa que el número de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo creció en lo que va del sexenio en 810,000 personas más, para sumar un total de 7,566,000 mexicanos, de acuerdo al anexo estadístico del quinto informe de gobierno. Por lo que un total de 21,684,000 mexicanos gana salarios de pobreza y de extrema pobreza. Eso es el 42% de un total de 52,191,000 personas que conformamos la población económicamente activa. La situación se torna grave cuando en ese anexo estadístico se señala que 32,352,000 trabajadores en el país no tenemos servicios de salud, cifra que creció en 850,000 casos en lo que va del sexenio, lo cual implica que tampoco tenemos derecho a la vivienda para los trabajadores. Así es. En cambio, durante los 5 años de gobierno actual, el número de trabajadores que ganan de 3 a 5 salarios mínimos no creció, sino que se redujo en 873,000 personas, y a la cifra de quienes ganaban más de 5 salarios mínimos disminuyó en 1,107,000 mexicanos, que eran los únicos que tenían capacidad de comprar una canasta básica constitucional. Ahora tampoco lo pueden hacer, pues quedaron en el desempleo o bajaron sus ingresos. Estos salarios de hambre son los que hay en México. Se crean empleos con salarios con los que no tienes capacidad de compra, porque además los precios han crecido 11 veces más que el salario. Sí, además de los precios de la canasta básica, los precios de los servicios, como la electricidad, la gasolina, el diésel, el gas, y en este proceso y política laboral, prácticamente todos los trabajadores hoy están a través de las empresas de
outsourcing que estableció la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que no se hacen responsables las empresas para las que trabajan en cuestiones de seguridad social. Y eso se ve multiplicado por todas las zonas, incluso una de las grandes empresas en México es el propio gobierno, tanto gobiernos federales, estatales, locales, y todo es tercerizado ya, y se observan las condiciones en las que se tiene. No nos hemos podido percatar de las obras de infraestructura que están haciendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde son puras empresas tercerizadas. Las condiciones de seguridad e higiene ni siquiera establecidas como lo establece la propia Ley Federal del Trabajo. Están asignados en zonas, en colonias, para estar trabajando, y están llegando del interior de la República. Incluso yo quise la denuncia en algún momento de gente que está llegando de Centroamérica a hacer trabajos en la industria eléctrica. Sí, y bueno, el asunto es que ellos prometieron que con la apertura comercial y con el neoliberalismo y siguiendo las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, México iba a estar mejor, que ofreciendo que vinieran las inversiones extranjeras iba a haber más empleo. Y cuando tú revisas históricamente las estadísticas que se publican y que son oficiales, o estamos sacando los datos de estadísticas oficiales que se publican en el 5º informe de gobierno, pues realmente no ha mejorado la situación, proporcionalmente ha empeorado, ¿no? Porque yo subí hace 2 semanas al portal una nota que saqué también de unas estadísticas de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para el próximo año. Y ahí reconoce la Secretaría de Hacienda que la inflación general anual fue de 6,59% durante la primera quincena de agosto, el doble del observado del cierre del 2016, que fue de 3,36%. En tanto que el 56,9% de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad en el empleo. Es decir, no están contratados de base, no tienen seguridad social, y bueno, pues ya estamos viendo que los empleos que se generan pues son con salarios de hambre, y no es un título, es una realidad. O sea, ¿quién puede sobrevivir con menos de un salario mínimo? Y en esa situación pues ya vemos que están millones de trabajadores. Es realmente una situación grave la que hay en el país. 7,566,000 mexicanos que viven con menos de un salario mínimo, y 14,118,000 que viven con un salario mínimo. Y lo observamos recién que están las pláticas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Hoy resulta que los Estados Unidos, los canadienses, le exigen a México que mejore sus condiciones de salario de los trabajadores, porque es doping prácticamente. Mientras que en Estados Unidos las condiciones de ingreso para los trabajadores están 10 veces más altas que en México. Pues acá los mexicanos, con esta política de alianza entre los gobiernos con los empresarios, sumen en la miseria a los trabajadores. Y eso sí, las jornadas de trabajo ni siquiera son de 8 horas. No, son de 12 o más horas. 12 o más horas. Y la publicidad, que está todo lo que da sobre el informe, que bueno, que ya la quitaron por el tema del terremoto, eso lo resaltaban bastante en un promocional del crecimiento de empleos en el país. Pues sí, lo que no dicen es que en estas condiciones son en las que la están creando. Claro. Ahora hay que señalar que muy críticos los canadienses y los estadounidenses, pero el lineamiento vino del Fondo Monetario Internacional, y yo lo recuerdo muy bien, y del Banco Mundial. Lo recuerdo muy bien porque yo empezaba a trabajar como periodista en La Voz de Michoacán, y yo recibía todos esos documentos. Y cuando los analizabas, el lineamiento, ¿cuál era? Flexibilidad laboral, que significaba que un trabajador, aunque fuera ingeniero, lo podías poner a lavar baños y el horario ampliárselo y no pagarle más por su trabajo. Y reducir los salarios. Eran los lineamientos y los marcaba claramente. Era el plan de choque, le llamaban. México se sometió con Salinas de Gortari absolutamente, con Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, absolutamente a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.
y nos decían que con eso íbamos a crecer, y ahí están las consecuencias. El único que ha crecido, o la única que ha crecido, es la familia de Carlos Salinas de Gortari, que ahora son dueños de las empresas petroleras que se están quedando con los bienes petroleros de los mexicanos. Sí, efectivamente, y en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo único que se estableció como para hacer creer que se iban a respetar las condiciones de los trabajadores fue crear una oficina sobre libertades democráticas, ¿no? Que dicen que la Secretaría del Trabajo en cada país tendrá un espacio donde los trabajadores se puedan acudir sobre las violaciones a sus derechos. Sin embargo, en nuestro caso que acudimos, además del ilegal decreto de extinción y el despido de los trabajadores en el 2009 con el decreto de Calderón, acudimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos fuimos también a Ottawa y Canadá a establecer en la cláusula democrática en el marco de este tratado, y resulta que este esquema que establecieron no es vinculatorio. Lo único que hacen, si hay una violación a los derechos en México de trabajadores, lo único que puede hacer esa oficina en Estados Unidos o Canadá es hacer recomendaciones. Y entonces es una forma de cómo este modelo que se ha implementado en nuestro país o se ha impuesto, el objetivo es acabar con los derechos de los trabajadores. Contratación colectiva hoy es complejo, difícil sostenerla y que se tenga. Y la otra es esta explotación de la fuerza de trabajo para que los grandes empresarios acumulen grandes cantidades de dinero. Sí, así es. Bueno, pues nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores indocumentados tienen derechos? Se conoce la respuesta. Llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o la da sin costo 01800-581-8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Bueno, entre los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, muchas personas y poblados se encuentran en situación de desastre. Literalmente, las casas se derrumbaron, las escuelas también, y con este empleo que no alcanza ni para ganar un salario mínimo, pues la ciudadanía se ha tenido que volcar en apoyo, mandando víveres y medicina y ropa, y el Sindicato Mexicano de Electricistas envió brigadas también de rescate a diversas poblaciones, Martín. Sí, efectivamente, primero se abrieron los centros de trabajo recuperados por la lucha de resistencia del ESME para recibir acopio de la ciudadanía, canalizarlo a los lugares devastados por el terremoto. Después estuvimos ayudando a colocar iluminación en algunas zonas que no había electricidad por este fenómeno. Se iluminó, se establecieron los recursos con los que contábamos, algunas plantas de emergencia, lámparas, las camionetas con las canastillas, y a la fecha todavía algunos compañeros en las regiones o en las comunidades han solicitado el apoyo de la cooperativa y del ESME para restablecer servicios, porque aquí se muestra, a pesar de que han estado resaltando que la CFE es una empresa de clase mundial y de que han restablecido, la verdad que hay colonias que todavía están sin luz, se han caído postes, transformadores, y lo que sí hay que mostrar es que esta infraestructura que se construyó por décadas por los trabajadores electricistas agrupados del ESME es una infraestructura muy robusta, porque cuenta con subestaciones de gran capacidad, con líneas de transmisión, con redes de distribución, que les falta bastante mantenimiento, así lo observamos, porque esta empresa de clase mundial, pues el 60% de sus trabajadores son contratistas y no cumplen con las normas de seguridad e higiene. Apenas nos dimos cuenta, por ejemplo, en uno de los centros de trabajo recuperados, Ochinagua. Ahí tenían materiales y un lote de postes de concreto para redes de distribución aérea,
prácticamente los tienen ahí, no los querían dejar, y se los dejamos porque no cumplen con las normas. Y así los compraron. Por eso bastantes postes de esos que han venido colocando los contratistas se caen. Porque no cumplen con esas normas. Cuando Luz y Fuerza contaba con 2 fábricas importantes de postes, la fábrica de 4 Caminos y Vicente Guerrero, que eran con normas muy especiales, e incluso estuvieron mejorando la forma de hacer los postes con acero y concreto reforzado. Entonces me parece que se ha deteriorado la infraestructura, es cierto. Vemos cuando pasan por las calles, ves los postes ya descabezados, algunos botados el propio concreto, y no hay programas permanentes, porque resulta que hemos detectado que ni siquiera presupuesto traen para hacer los programas de mantenimiento. Yo creo que se van a acoger ahora a estos fondos de desastres naturales para poder ir corrigiendo la infraestructura eléctrica que se ha dejado abandonada. Continuamos ahí con los trabajos. Teníamos un albergue en Villacuapa, sin embargo este albergue, pues ya por las mismas condiciones, ya se cerró, porque ya las familias, algunos fueron por sus cosas, se regresaron al interior de la República, a sus lugares de origen, algunos otros encontraron cobijo con algún familiar, y bueno, ya disminuyó, ya no tenemos ningún familiar ahí albergado, y de los víveres disminuyó también. Todo lo que se entregó y lo que llegó ahí se entregó con brigadas, incluso se hicieron brigadas al estado de Morelos y Puebla, porque ahí no se ha observado la magnitud del desastre, o sea, como que han minimizado las autoridades, y cuando ya vas en sitio con nuestros propios compañeros y empiezas a hacer el censo, resulta que está devastado, están colonias devastadas, con las casas prácticamente derrumbadas. ¿Qué estamos haciendo ahorita con nuestros ingenieros, principalmente civiles, ingenieros y arquitectos? Hemos estado haciendo brigadas para poder ayudar a hacer los diagnósticos de las viviendas, porque todavía no saben a ciencia cierta cuál es el daño a fondo y cuáles son los edificios que realmente sí tuvieron daños estructurales, cuáles no, pero que hay que hacer reparaciones, tal vez menores o mayores, para poder cuantificar. Y resulta que el gobierno federal ya está pidiendo el dinero, y ya le pusieron una cifra esta semana, y salieron a decir: necesitamos tanto para las escuelas y necesitamos tantos millones para las casas, cuando todavía no está cuantificado. Claro. No, o sea, y yo le decía ayer al maestro Pedro que más adelante vamos a transmitir una información de los maestros sobre las actividades que están haciendo de rescate y de apoyo, que si no, ellos que están yendo también a las comunidades no pueden hacer una cuantificación, una evaluación, ya que están yendo a las brigadas, ¿no? Porque el gobierno está quejando de que los medios estamos manejando información alarmante, alarmista. Pero yo creo que hay que demostrarle con hechos que no es alarmismo, que es una realidad, que no han mandado gente que haga la evaluación de los daños. ¿Y cuántas personas se quedaron sin casa? ¿Y qué va a hacer de esas personas, por ejemplo? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludos a los colaboradores voluntarios. Un saludo a Andrea Luna, que hoy no pudo acompañarnos. Está Denise Carmen Moreno apoyándonos en los teléfonos. El amigo bombero peregrino que está haciendo la conexión para transmitir a través del Facebook. Ahorita les decimos cuando empecemos a transmitir. También saludamos al licenciado Jesús Luna, que se encuentra aquí con nosotros, al licenciado Eduardo Díaz Reguera, que está aquí también en el estudio, Martín Esparza y su servidora Lourdes Martínez, a David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Muchísimas gracias. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Seguridad Social. ¿Sabes lo que es? Buenos días. El tema que hoy tratamos son de esos temas que quisiéramos nunca invocarlos. Lamentablemente, la cantidad de personas que se vieron lastimadas en su propiedad, en sus bienes materiales, según el Infonavit reporta que son aproximadamente 9,000 gentes en todo el territorio nacional,
que están inscritos al Infonavit, pero pues hay otro tanto que no lo está. Y pomposamente el Infonavit el día de ayer mete un decálogo en el cual determina que se va a ayudar a las personas que estén inscritas en el Infonavit, dándoles una renta que va de los 3,000 a los 5,000 pesos durante 6 meses, siempre y cuando los que sufrieron daños estén al corriente en sus pagos. Si no están al corriente, pues no van a recibir ese apoyo. Y en el caso de los seguros, de los que sufrieron daños, va a depender del tipo de daño, si es pérdida total o pérdida parcial. Aquí se abre un abanico porque hay una parte de los créditos que otorga el Infonavit que están asociados con algunas otras instituciones, es decir, son préstamos mixtos. Entonces el Infonavit solamente cubre la parte que el Infonavit dio. Y al respecto, si es una pérdida total, el Infonavit solamente va a cubrir lo que el trabajador haya cubierto de saldo hasta el momento en que surgió el daño total. Sí, por ejemplo, si le acaban de dar la casa, como ocurrió en algunos edificios de reciente construcción, pues no les va a reponer nada entonces. Pues no, pues nada más lo que hayan aportado de pago. Pues estas ayudas no son ayudas. Pues bueno, realmente el decálogo que dice, pues es algo que está en la ley, no está invocando algo que dijéramos qué fantástico que estén haciendo realmente algo por contribuir solidariamente al apoyo de la gente, no es algo que está en la ley del Infonavit, porque la ley del Infonavit incluso en su artículo 2 señala que su obligación es proporcionar habitaciones cómodas, higiénicas y baratas y accesibles para los trabajadores. Y en su decálogo dice que todas las personas que se vieron afectadas, el Infonavit procurará darles ese tipo de recurso si es que tuvieron pérdida total, siempre y cuando estén al corriente de sus aportaciones. Y si no están al corriente, pues simplemente no van a tener ese derecho. Cosa diferente es, por ejemplo, con las personas que no están en el Infonavit. Y aquí, pues sí es un poco más complicado porque la única propuesta que tienen es a través de Profeco o a través de Conducet, donde pueden ellos pues llevar sus demandas, porque las aseguradoras no creo que tengan la intención de cubrir totalmente los daños. Y si los van a querer cubrir, seguramente los van a llevar a una negociación, y en una negociación sabemos que pues lo que van a ofertar pues no va a ser el daño total de lo que haya tenido la propiedad, porque en el caso de la Profeco lo que está determinando es que va a llevar demandas colectivas, es decir, de 30 personas o más, con el objeto de que puedan ellos en un momento hacer, si es necesario, peritajes, pero la Profeco no tiene la facultad de determinar que las constructoras paguen, sino simplemente va a decir, bueno, se dejo hasta los otros derechos y síguele por la vía que tú consideres necesario. Claro, es un apoyo importante, porque los gastos de un peritaje de verdad que son un poco fuertes para la gente. Claro. Y la Conduce pues va en el mismo camino. Pero aquí hay una ley que determina que solamente pueden ser reparados los daños a los propietarios de 5 años hacia atrás, es decir, si el daño que se sufrió fue el 19 de septiembre, 5 años hacia atrás, o en la fecha que se firmaron los convenios para la adquisición de la propiedad. Muchas ocasiones sucede que se firma con anticipación y la entrega se hace posteriormente, porque si se fijan, cuando venden las propiedades, uno hace el contrato con anticipación. Y ya la propiedad se entrega medio año, un año después. Entonces ahí es un tiempo que habría que ver en un procedimiento judicial cómo la gente hace valer ese tipo de cuestiones. Y la otra es que tienen que acreditar que efectivamente el daño que sufrió la propiedad es un daño que no fue ocasionado porque ellos no le dieron el mantenimiento adecuado a la estructura o el mantenimiento adecuado donde vivían. Entonces, por eso
el hecho de un juicio de verdad va a estar un poco complicado. Yo considero que lo más apropiado es que la gente procure organizarse, procure presentar demandas colectivas, porque de otra manera, si lo presentan de manera individual, sea en el Infonavit o sea donde consideren, si es de manera individual, yo creo que van a ir en una situación muy, muy, muy difícil. Claro. Sí, porque esta va a ser cuestión de presión social. Así es. Como ocurrió con el 85. Si no hubiera habido presión social, no hacen nada. Dejan a la gente ahí en la calle. Ahí actuaron y construyeron mucha vivienda de, ¿cómo le llamaban? De reconstrucción. Renovación. Habitacional. Ajá. Porque había una presión fuertísima. Se movilizaban todos los días, hacían plantones, etcétera, etcétera. Y yo no veo ahora que haya ese... Pero dice, por ejemplo, las edificaciones que solamente requieran reparaciones parciales. Una reparación parcial, pues no tampoco es una cuestión económica que dijéramos, pues no importa, pongo los 2-3 pesos, ¿no? Son gastos fuertes. Y en esas situaciones, pues la ayuda es muy, muy limitada, o el apoyo es limitado, o el cumplimiento de lo que dice la propia ley. En el caso del Infonavit, es lo que tengan acumulado al momento, y no van a tener, porque si adquirieron una vivienda, todo lo que tenían se fue al inicio del pago de la vivienda, entonces no van a tener apoyo. En el caso del Infonavit. ¿Sí? En el caso de las otras propiedades, pues va a depender mucho el tipo de seguro que hayan contratado. Ahora dicen, el Infonavit dice, vamos a pagar hasta 10,000 pesos los enseres que se hayan perdido. Y en todos los enseres, bueno, pues son refrigeradores, estufas, ese tipo de cosas, hasta 10,000 pesos cuando hay pérdidas totales. Sí se están organizando. Fíjate que yo vi ahí una convocatoria a crear una coordinadora nacional de damnificados, porque tal parece que los damnificados por los huracanes ya no se visibilizan, no pero sí hay bastantes, ¿eh? Incluso aquí en la ciudad del Estado de México, las inundaciones en varias colonias acabó con sus enseres de sus casas. Y después se viene el terremoto y hoy todavía siguen inundaciones en el norte del país. Y me parece que sí es lo que dice el licenciado Luna, es muy claro. La única forma de hacer esa presión es organizándose. Y hoy creo que cabe muy bien la Coordinadora Nacional de Damnificados. Pues sí. Bueno, pues esa es la realidad, organización y lucha. Así es. Nos llegó una llamada del ingeniero Chavarría que está muy interesante. Sí, el ingeniero Esteban Chavarría da su teléfono 58420271. Él está dispuesto a ayudar a las personas que quieran construir su casa. Es de autoconstrucción. Sí, y él tiene una técnica, porque fuimos a un curso. Pueden hacerla con adobe, pero sin hacer bloques, sin hacer como tabiques, sino de corrido. Pone son unas estructuras, ¿no? Cimbras. Unas cimbras, y le echa el lodo o la mezcla, y es un paredón completito. Está muy interesante, pues, ingeniero Chavarría, un saludo desde aquí, hacía mucho que no nos llamaba, pero díganos lugar, día y hora y nosotros convocamos aquí, ¿no? Aurelio Gutiérrez saluda a todos en el programa, muchísimas gracias. Ernesto Brambila también nos manda un saludo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Pues seguiremos hablando sobre los sismos, pero ahora después de los sismos. Pero ojalá y podamos aprender algo de este desastre. Ojalá y podamos aprender y aplicar lo que hemos aprendido. Y miren, estaría bien que todos hiciéramos un plan familiar. Hay que reunirse con la familia y diseñar este plan familiar. Este plan familiar sería de emergencia en catástrofes. Y esto consiste
en ponerse de acuerdo y escoger una casa de un familiar o un amigo en donde sea el punto de reunión de toda la familia, o en donde se reciban las llamadas telefónicas. Lo que nos quedó de experiencia es que casi durante 2 horas no pudimos hablar por teléfono. Se saturaron las líneas telefónicas y no había cómo comunicarse con los familiares, que esa fue la máxima preocupación de muchos que vivimos este sismo. Y se ponen de acuerdo en qué casa sería el punto de reunión, aunque no haya comunicación, poder dirigirse a esta casa y ahí reunirse. Y cuando se establezcan las líneas telefónicas, llamar solamente a esta casa, a este número, y ahí les van a informar quién ha llamado, para que no hagan tantas llamadas, para que no se crucen y no se saturen las líneas telefónicas. Ahí mismo también podrían tener sus documentos importantes en un baúl y ahí concentrarlos a todos. Eso sería de suma importancia y no se saturarían todas las líneas telefónicas y también los caminos, porque recordemos que durante más de 2 horas no había ni cómo moverse, el tráfico estaba colapsado y no había cómo comunicarse. Entonces, aproximadamente son 2 horas después del desastre lo que nos mantiene en esta zozobra. Y con este plan familiar de emergencia podría solucionarse en algo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después de que tembló, para ayudar a no saturar estas vías de comunicación? Pues mire, si no pasó nada y no le pasó nada a usted, no pasó nada cerca de donde estaba, no hay nada que hacer. Hay que quedarse ahí y escuchar las noticias y aplicar el plan familiar de emergencia que le comenté. Ahora, si no le pasó nada a usted, pero sí se derrumbó algún edificio cerca de donde usted estaba, pues lo importante es ayudar y rescatar a los heridos que pudieran salir de ahí. Y después de eso, aplicar el plan familiar de emergencia que le comenté. Tenemos que andar rescatándonos nosotros mismos. Lo que nos quedó de experiencia es que casi durante 2 horas quedamos solos. No había servicios de emergencia, tardaron en llegar, porque en estos desastres así es. O sea, no están ahí luego, y las carreteras, los caminos están intransitables. Entonces, más o menos 2 horas estamos solos. Tenemos que andarnos rescatando y tenemos que andarnos aplicando los primeros auxilios entre nosotros mismos. Así es que hay que capacitarse en primeros auxilios. Bueno, Toño, pues estamos transmitiendo a través de mi muro, Luli Martínez González, en el Facebook, y tenemos muchos saludos y llamadas y personas que nos están viendo. Al ratito les decimos quiénes son, y tenemos también en este momento, nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Eduardo Díaz Reguera, buenos días. Tenemos la pregunta del despertar del gallo del día de hoy, de si los indocumentados tienen derecho, que se nos quedó pendiente la semana pasada, que nos agarró en pleno vuelo el sismo. Sí, bueno, habíamos comenzado la semana pasada en esa situación de alarma constante, permanente, de incertidumbre, de que en principio en los derechos de los migrantes son reconocidos, universalmente reconocidos, independientemente de su estatus migratorio. El hecho es que hay un primer problema, hay que ver por qué ingresaron de manera ilegal, ¿no? O sea, porque nosotros partimos de la idea de que muchos migrantes en nuestro país son víctimas de trata de personas con fines de explotación, no solo laboral, sino también sexual. Entonces, una primera situación, teníamos que, al existir una violación en la forma de su ingreso, había que denunciar y, en su caso, demandar se regularice su estatus legal de este tipo de gente que viene, y que nosotros también lo sufrimos, los mexicanos que vamos a Estados Unidos. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos
en su artículo primero no distingue entre ciudadanos nacionales o extranjeros, simplemente dice que es aplicable para todas las personas, así lo señala la Constitución, y también refiere a los tratados internacionales en los que México sea parte. Y esta aplicación de los derechos humanos debe ser que favorezca en todo tiempo a las personas en su protección más amplia. En el caso de trabajadores que prestan servicios aquí en México, que son indocumentados, su estatus es ilegal, así lo reconocen, entran en este supuesto de protección. Nosotros también, los trabajadores mexicanos, somos explotados, por supuesto que sí, pero todavía los migrantes también son explotados, pero doblemente, porque en el caso de trabajadores, sobre todo de latinoamericanos, centroamericanos sobre todo, y incluso mujeres de Europa que han traído en la situación del espectáculo, ¿no? Yo estuve en el año 2000 chambeando para el gobierno del DF como su procurador, y llegaban compañeras de Letonia y de otros lugares de Europa Oriental en donde eran explotadas sexualmente a través de los tables, ¿verdad? Y que las asignaban a un hotel, les quitaban los documentos y no podían salir, o sea, no podían entrar y salir cuando quisieran, era un problema. Y bueno, pues sí, yo llamé la atención de algunas empresas que primero que argumentar el por qué las habían ingresado, por qué vía, y además por qué les quitaban los documentos, o sea, eran propiedad precisamente de cada persona. Bueno, hay una situación en que al parecer en el caso del derrumbe de un edificio aquí en Bolívar y Chimalpopoca, al parecer había, eran costureras, hay muchas indocumentadas, había gente de otros países, entonces sí hay una protección, por supuesto, en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución, pero sobre todo en los tratados internacionales. Hay una convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, y aunque distingue de los que tienen legalmente su estancia y los que no, finalmente lo señala, y recoge de alguna manera una serie de convenios y experiencias y contenido de declaración, sobre todo de los derechos humanos, en los pactos internacionales de la ONU y de la OIT, que es la especializada en la cuestión de los trabajadores. Entonces hay una serie de cuestiones que sí se puede montar una defensa puntual de los derechos de los trabajadores migrantes en nuestro país. Nada más había que localizarlos. Nosotros llevamos hace algún tiempo a trabajadores que eran traídos de China, estaban trabajando en Irapuato y su calidad migratoria era ilegal y lo estaban deportando y habían sido objeto de explotación. Entonces sí se puede montar una defensa puntual de los trabajadores, por supuesto que sí, y las leyes están ahí, y sobre todo menciono los convenios internacionales. Muy bien, pues esto ya está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Lo vamos a dejar esta semana porque era un tema de la semana pasada y vamos a mantenerlo ahí esta semana. Muchísimas gracias, Eduardo Díaz Rivera. ¿Cuál es tu teléfono y tu correo, por si está interesado? Sí, nuestro teléfono es 5510-4971 y estamos en Isabela Católica número 45, despacho 508, y siempre con la zozobra de los temblores, ¿no? Aunque los que están más arriba se sufre más, no se alcanza a salir. Sí. Bueno, el licenciado Jesús Luna nos estaba comentando que la Suprema Corte de Justicia sigue cometiendo tropelías inconstitucionales e ilegales ahora contra los maestros, licenciado. Efectivamente, el día jueves salió publicado por la segunda sala que tomó el acuerdo,
de pues revocar lo que un colegiado había determinado, en el sentido de que a un maestro le había dado la protección de la justicia, porque recordemos que cuando se modificó la ley educativa, en esa ley se decía que los maestros tenían la obligación de participar en los sistemas de exámenes para evaluarlos, pero en esa ley nunca se determinó que el que no participara o el que faltara por estar defendiendo sus derechos podría ser despedido, porque es un procedimiento que tendrían que haber modificado la ley burocrática y no lo hicieron. Y en función de eso el maestro llevó todo su procedimiento, un maestro, y el colegiado determinó que efectivamente tenía razón, que el despido era injustificado y que se tenía que reponer en su puesto de trabajo y pagarle todos los salarios que había dejado de vengar. La SEP se fue a la revisión, la Corte lo admite y la Corte determina que el colegiado estaba equivocado, porque efectivamente en el supuesto de la Corte la Constitución determina que su obligación es dar clases a los niños, y al no cumplirlo, aunque no estuviera determinado en la ley de que se reformó, que es la educativa, la Constitución en otros artículos menciona que sí pueden ser despedidos los trabajadores. Y hay casi 1,000 maestros en esa situación. Pues hay un poquito más, pero... Había dicho Nuño que eran 3,000 y cacho. Pero es lamentable que la Corte tome esas decisiones, porque hay antecedentes nefastos que ha hecho la Corte. Está el caso de los compañeros de Luz y Fuerza, que de verdad algún día ojalá se tenga el tiempo de manifestarlo, para que se conozca más ampliamente la decisión que tomó la Corte de declarar la terminación colectiva de las relaciones de trabajo cuando un colegiado había determinado que existía el patrón sustituto. Claro. Es criminal lo que hace la Corte. En 2 minutos, dinos, Martín, ¿qué fue lo que pasó en esa ocasión? Porque sí, la Corte se ha estado comportando fuera de los marcos de la Constitución y de la ley. Hay que recordar y explicarle a todos los mexicanos, radioescuchas, quiénes son los ministros de la Corte, quién los elige. A propuesta del presidente de la República, lo ratifica el Senado de la República. Entonces son ministros que están por cotos de poder de un partido o de otro, que representan a empresas transnacionales, a grupos económicos, y que no respetan los derechos de los trabajadores. Se ha venido comportando esta Corte de manera permanente en estas condiciones. También está el caso de los mineros, con la huelga de Cananea, que hasta la fecha continúa el conflicto ahora en la Comisión Interamericana. Está el caso de Mexicana de Aviación, está el caso nuestro, está el caso de todas las reformas estructurales que son contrarias al interés de los mexicanos. No pueden los legisladores hacer reformas que te retraen 100 años en la historia de este país, como la entrega del petróleo, la electricidad, los recursos naturales. Creo que vale la pena hacer un programa específico sobre lo que están haciendo los ministros y además lo que ganan. Deberíamos hacer una especie de conclave, foro de especialistas en derecho constitucional, y el licenciado Luna y los líderes sindicales como tú y otros que han sufrido estos atropellos de la Suprema Corte, y ver casos específicos y fallos inconstitucionales y marcarlos. Fíjate, ahí hay un ministro, Pérez Dayan, su padre es jubilado de Luz y Fuerza. Él trabajó por lo menos 17 años en Luz y Fuerza. Cuando lo fuimos a ver después de que se fueron a la revisión el SAE, hablamos con él y dice: yo sé perfectamente cómo se creó Luz y Fuerza. Dice: lo que hizo Calderón es un atropello. Cuando se viene la votación, votó a favor del proyecto. O sea, así de sinvergüenza es esto de la Corte. Más de 600,000 pesos al mes. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Arturo Higuera, es para Martín, felicita al programa y si pueden informar sobre el asunto de Comisión Federal de Electricidad, pues se resisten a desocupar los inmuebles que ya tiene recuperados el ESME. Ernesto Hernández de Morelos es carpintero y él dice que en Morelos estuvo controlando la entrada de apoyo de víveres a damnificados a través del DIF. Sí, incluso hubo estudiantes y personas que fueron a quitarles las cosas al DIF porque ya le estaban poniendo el logotipo a todos los apoyos de víveres y ropa
como si fuera el DIF el que los estuviera dando, cuando fue la ciudadanía que dio los apoyos. Dice, yo creo que Graco va a terminar muy mal su sexenio y la población civil es quien realmente se movilizó, dice él. Licenciado Roberto Valencia de Chimalhuacán, él es taxista, quiere preguntar a Martín Esparza por qué se suspendió el servicio del celular al suspender el servicio de luz. Y Víctor Manuel García dice, no porque haya contratos, hay contratación. Hay 7 millones de ninis y 2 millones son profesionistas y su aspiración a pertenecer al narco. Respecto a los sismos, ¿quién autoriza las construcciones? ¿Quién va a pagar los daños? También hay casos de corrupción, licenciado Luna. Y tenemos muchos likes y saludos en el muro del Facebook. Sí, efectivamente, Martín Gómez Bernal, Donato Antonio, Sirenota del Mator, Carlos Guillén, María de los Ángeles Palacios, Juan Carlos Ambrosio, Alberto Martín, Fernando Jiménez, que están siguiéndonos por el Facebook, en el muro de Luli Martínez. Y bueno, les invitamos a que nos siga escuchando en esta emisora y también que nos des seguimiento por el Face. Alejandro Cisneros también está bien. Pues muchísimas gracias y un saludo a Carlos Guillén, que él es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. Viene la próxima semana a hablarnos del 2 de octubre, que es el próximo lunes. Y tenemos más información. Los maestros de Oaxaca están impulsando la campaña Tequio para recolectar apoyo a los niños que se quedaron sin casa y sin útiles escolares. Por ejemplo, este es un caso de lo que casi nadie se habla, que allá en Oaxaca pues mucha gente se quedó sin vivienda. También están recolectando cosas de vivienda. Vamos a escuchar lo que nos dijo el maestro Pedro Hernández de la sección 9 de la Coordinadora Nacional. Particularmente los compañeros de la sección 22 están solicitando útiles y materiales didácticos, lonas, casas de campaña, colchonetas para la niñez de las regiones del estado de Oaxaca afectados por el terremoto del pasado 7 y 19 de septiembre. Aquí en la Ciudad de México, el centro de acopio es la Casa del Maestro Oaxaqueño, que está ubicado en la avenida Coyoacán, número 939, Colonia del Valle, delegación Benito Juárez, muy cerca del eje 6. Hay un teléfono donde pueden comunicarse, es al 951-289-4503. Los compañeros de Oaxaca están permanentemente ahí, ya estaba funcionando como centro de acopio, han enviado más de 120 toneladas de apoyo y ahora particularmente pues están solicitando que podamos apoyar a los niños con la pérdida de sus útiles. Los profesores de la Ciudad de México, también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, están reclamando que se agilice la inspección en los centros escolares públicos porque pues hay algunos que están en condiciones deterioradas y otros no se sabe, pero así van a regresar a clases. La situación de las escuelas de la Ciudad de México, estamos en la espera en la mayoría de que haya los dictámenes profesionales por parte de los directores responsables de obra, que es la instancia que definió la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de la ciudad para dar los dictámenes técnicos sobre la situación de las escuelas y bueno, ver en qué momento puede reanudarse clases. Pues los maestros, los padres de familia, las comunidades estamos preocupados porque ha sido un proceso muy lento. Estamos exigiendo que haya una revisión exhaustiva, pues que dé seguridad para que tanto alumnos como personal docente en las escuelas pueda reiniciar clases. Y otra parte, pues nos hemos enfocado a ayudar a la población con centros de acopio como el que está funcionando en la sede de la sección 9, en Belisario Domínguez 32, casi esquina con Allende. Estamos recibiendo víveres y material para palas, picos, cascos, lonas. Este centro de acopio está funcionando de lunes a sábado en un horario diurno, digamos, de las 10 a las 6 de la tarde. Y bueno, en otra información,
les queremos comentar que ya nuestro libro, Prohibido Olvidar, está en proceso. Ya tenemos fecha de presentación, es el 20 de noviembre, para todos los colaboradores que hicieron favor de enviarnos sus historias de lucha, algunas de éxito, otras de derrota, pero todas aleccionadoras, y que vale la pena rescatar las lecciones. Lo importante es la lección que deja cada lucha, para que otros que van a luchar o están luchando ahora y que van a luchar en el futuro, porque prácticamente regresamos en la historia, van a luchar por la seguridad social que se está perdiendo. El 60% de los mexicanos ya no tenemos seguridad social. En fin, van a luchar por muchas cosas, por vivienda, por educación, por salud. Pues ojalá les pueda servir este libro, que son historias que cada quien ha vivido. Martín, el licenciado Luna, Toño Peregrino, cada quien en su ámbito han vivido. Martín. Sí, efectivamente, y hay luchas muy recientes, ¿no? Como lo que están dando los maestros, nosotros mismos, los compañeros jubilados de Mexicana de Aviación que hace poco fueron reprimidos ahí en el espacio que está en el aeropuerto, que fueron destruidos sus cosas. Nos platican que fue un grupo de golpeadores contratados por el propio aeropuerto para quitarlos de ahí, cuando son casi 800 jubilados que no les pagan a partir del cierre de Mexicana de Aviación. Y creo que dejar ese testimonio de las luchas que se están dando, porque al final nos vamos a encontrar todos. Hemos sido víctimas de este modelo económico, de esta clase política gobernante, y hoy con toda la efervescencia de lucha que se está dando en el país de los indígenas por defensa de sus comunidades, de su agua, de su territorio, de la vida misma, creo que va a haber un momento que nos vamos a encontrar en ese proceso para que se restituya la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Licenciado Luna. Yo lo que diría rápidamente es de que el gobierno es responsable de los acontecimientos, de que tiene que pagarle a las personas que perdieron su vivienda. No es responsable de que haya temblor, pero sí es responsable de permitir que se haya construido sin las reglas que exige la construcción de estos. Se está demostrando que hay una corrupción enorme permitida por el gobierno, por las distintas dependencias. Luego entonces es responsable también directamente por eso. Bueno, pues ya casi es hora de irnos, Lalo. Yo quería comentar, en el caso de los indocumentados, efectivamente, pues la respuesta del Despertar del Gallo es que sí tienen derechos. Son migrantes, son trabajadores que están buscando un ingreso. Pero en el caso hay muchos mexicanos que también son migrantes, aquí dentro del propio territorio, que no son indocumentados y sin embargo también son víctimas de ese tipo de explotación esclavista. Los extranjeros tienen por lo menos tratados internacionales que los protegen, aunque no se hagan válidos hasta que ellos mismos los hagan valer. Pero en el caso de los migrantes mexicanos, que casi todos son indígenas, bueno, hay de todo, pero me estoy refiriendo a los más pobres y que caen en condiciones de esclavitud, casi todos son indígenas, no tienen realmente más que la Ley Federal del Trabajo, que también deben hacerla valer. No hay tratado internacional que los proteja a los migrantes internos. ¿Tú cómo ves? Bueno, también hay los convenios internacionales, los derechos humanos, es para todos los trabajadores, por supuesto. Sí, efectivamente, como tú lo señalas, existen indocumentados en su propio país. Hay muchos trabajadores de los municipios que ninguna ley de los estados los protege, entonces sí es complicado, pues decimos, son indocumentados en su propio país. Martín. Yo solamente quiero informarles que estamos en proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo del ESME con la generadora Fénix. Esta semana que viene llevaremos nuestra asamblea, que está permanente, para ver los resultados de lo que ya tenemos hasta este momento. ¿Qué día y qué hora? El día miércoles tenemos programada nuestra asamblea a las 5 de la tarde en el auditorio Ernesto Velasco de Insurgentes número 98. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.